Listo, ¿ya están de regreso? Ya, profesor. Bueno, pues continuamos entonces con estos derechos y obligaciones de los patrones y trabajadores. Ahora será menester analizar las prohibiciones a los trabajadores. Prohibiciones de los trabajadores. Y para tal efecto, vamos a hacer análisis del artículo 138 de la Ley Federal del Trabajo, que es donde se insertan estas famosas prohibiciones. De igual manera, como se los comentaba, si concurre alguna de estas causales establecidas en el 135, perdón, no sé por qué les estoy comentando, 135 de la Ley Federal del Trabajo, eh, podría plantearse algún despido justificado, es decir, sin responsabilidad para el patrón, terminación de las relaciones laborales sin responsabilidad para el patrón. Estas causales son diversas de igual manera. En primer lugar, los trabajadores tienen prohibido ejecutar cualquier tipo de acto que ponga en peligro tanto su vida como la de los demás trabajadores o de las demás personas que estén en el establecimiento. Cualquier situación peligrosa, cualquier maniobra peligrosa con las máquinas, con los instrumentos de trabajo, cualquier tipo de imprudencia puede ser una causal suficiente para la terminación de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Poner en riesgo a los demás no es una opción en el caso de estas fuentes de trabajo. Entonces es una prohibición expresa para los trabajadores. En segundo lugar, los trabajadores tienen prohibido faltar al trabajo sin permiso o sin causa justificada. Faltar al trabajo, que es lo que comentábamos hace un momento. Faltar a la fuente de trabajo sin permiso, sin causa justificada. Porque hay, justamente porque existe una relación de subordinación. Porque el trabajador se obligó con el patrón a prestar un servicio en un horario, en un lugar determinado, un servicio personal. Eh, a favor entonces de este patrón, salvo que exista alguna causa justificada como lo hemos mencionado, o que el patrón dé expresamente su permiso, está prohibido. ¿Ok? Otra prohibición más a los trabajadores es la sustracción de los útiles de trabajo o de la materia prima. Útiles de trabajo o materia prima. Naturalmente los trabajadores no tienen permitido pues extraer o subtraer de la empresa cualquier tipo de herramientas o cualquier tipo de material que sea propio de las actividades que ellos desempeñan en la fuente de trabajo. Si nosotros fabricamos zapatos, si nosotros fabricamos perfumes, no los podemos subtraer de la fuente de trabajo, ni tampoco las herramientas, bajo ninguna consideración, salvo que sea necesario y el patrón nos dé la instrucción, pero de igual manera no se podría hacer de otra, en otro caso, en otro supuesto. Otra de las prohibiciones para los, perdón, para los trabajadores es presentarse a trabajar en estado de ebriedad. Por evidentes razones, ¿ok? No podrían trabajar bien, puede haber riesgos y además va en contra de la moral y de las buenas costumbres, no se pueden presentar ebrios a trabajar. Tampoco se pueden presentar bajo la influencia o el influjo de algún tipo de droga o cualquier tipo de enervante o estupefaciente. Solamente si es necesario, si requiere esta medicina el trabajador, tiene que hacerlo del conocimiento del patrón antes de iniciar a trabajar. Y ya quedará a juicio del patrón. Oye, patrón, yo tengo una enfermedad y necesito tomar estos medicamentos. Me puede dar sueño, me puede dar letargo, etcétera. Te lo aviso porque es así. Ya si el patrón decide que aún así el trabajador esté presente, bueno, pues ya avisado está. Pero también el patrón podría decir, pues vete a tu casa para evitar algún riesgo de trabajo, que sería lo ortodoxo. Sin embargo, la obligación consiste justamente en hacerlo del conocimiento del patrón y no acudir en ese estado. Otra de las prohibiciones más para los trabajadores es portar armas en el trabajo y como les mencionaba, la excepción a la regla son las empresas de seguridad privada
o en el caso de algunas industrias concretas, algunos elementos o herramientas punzocortantes, si es que son herramientas. Si me dedico a la construcción y necesito un punzón, un serrucho, etcétera, pues bueno, son mis herramientas de trabajo. Evidentemente tengo que manipularlas, ¿ok? Um, Otra prohibición más para el trabajador es que suspenda las labores sin la autorización del patrón. Son las 12 de la tarde, ya me voy, qué flojera. Oye, necesito que vayas a tribunales y cheques 5 acuerdos en familiares y luego vayas a Niños Héroes y luego vayas a los juzgados federales y de repente se les ocurre irse a familiares. Pues ya son las 12, ¿no? Vamos a darnos el día, vámonos. Están suspendiendo las labores sin autorización del patrón y eso es una causa suficiente para terminar la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Otra prohibición más para los propios trabajadores, como lo comentábamos, es hacer colectas de cualquier especie en el trabajo. Tanto patrones como trabajadores tienen prohibido pues utilizar el tiempo de trabajo para hacer cualquier tipo de colecta. Otra prohibición más para los trabajadores es utilizar los útiles o las herramientas de trabajo para un uso totalmente distinto al que deben de ser destinados. Si están en la fuente, en la planta de trabajo y de pronto algún trabajador utiliza alguna de esas herramientas para jugar, empiezan a aventarse las herramientas, los punzones, los armadores, las navajas, pues por supuesto que eso está prohibido, puede generar un riesgo de trabajo y es una causa para poder rescindir la relación de trabajo. Um, Finalmente, está prohibido que los trabajadores realicen cualquier tipo de propaganda en horas de trabajo. No voy a promocionar mi nuevo establecimiento, mi nueva tiendita, mi nueva página de internet, no voy a promocionar ni vender mis dulcecitos, todo ese tema. Algún partido político, alguna secta religiosa, está prohibido que se dedican a esas labores en plenas horas de trabajo. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que les acabo de comentar, jóvenes? ¿Todo está claro? No, profesor, me recuerda a los videos que luego están jugando en el trabajo o en las bodegas y se les caen todos los productos. Justo eso es lo que está prohibidísimo. Esos actos de imprudencia que además pueden generar algún riesgo de trabajo. Es correcto, ya. Así es. Bueno, pues con eso terminamos, concluimos el tema de las obligaciones y prohibiciones, tanto a patrones como a trabajadores. A partir de este momento, vamos a entrar al tema de los trabajos especiales. Vamos a analizar ahora sí los trabajos especialmente regulados en la Ley Federal del Trabajo y en principio vamos a analizar los trabajos de las mujeres, qué reglas especiales existen cuando se emplea a una mujer y también los trabajos de los niños, porque hay ciertas prerrogativas especiales. Entonces, en este módulo vamos a conocer cuáles son los derechos especiales y cuáles son las prohibiciones que en un momento dado pueden tener patrones que contratan niños y mujeres en su fuente o en su ambiente laboral. Desde el punto de vista constitucional, y vamos a empezar con las mujeres, desde el punto de vista constitucional se habla de un principio que se conoce como el principio de isonomía. La isonomía significa o refiere que el hombre y la mujer somos iguales frente a la ley y además tenemos que gozar de las mismas prerrogativas, de los mismos derechos, de las mismas obligaciones. Esto es el principio de isonomía. Sin embargo, no podemos dejar de lado que las mujeres por su fisionomía, por sus características especiales, pues necesitan este goce de algunas prerrogativas especiales porque está en su naturaleza concebir, está en su naturaleza embarazarse, está en su naturaleza ser madres. Se ha hablado mucho en torno, por ejemplo, a los derechos de las madres. Digo, una situación es, por ejemplo, el periodo de lactancia o el periodo pre y postnatal y otra cosa es que una mujer pues sea madre y tenga un hijo y necesite
pues tener a su niño a lo mejor en una guardería o en alguna situación de esta naturaleza. Se ha hablado mucho en torno a esto, porque aquí sí se están incorporando, se pretende regular el derecho también de algunos hombres que también tienen hijos y se encuentran en este estado de necesidad de alguna guardería, etcétera, a pesar de que los hombres evidentemente no tenemos periodo de lactancia ni damos a luz, pues también se ha sugerido, se ha propuesto que los hombres también tengan este tipo de prerrogativas. Sin embargo, la ley hasta el momento refiere que en el caso de las mujeres que son madres, que están embarazadas, que están en etapa de lactancia, se manejan ciertas prerrogativas o ciertos derechos y obligaciones especiales. En el caso de los menores, lo primero que tenemos que entender es que los menores de 14 años no pueden trabajar, ¿eh? Esa es la regla general. Los menores de 14 años no pueden trabajar. Un menor puede trabajar a partir de los 14 años, por lo menos eso es lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Estas son las condiciones o los términos generales de los que vamos a platicar. Y vamos a empezar entonces por el trabajo de las mujeres. Como se los había comentado, este principio de isonomía, de igualdad frente a la ley entre el hombre y la mujer, está previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, ahí se establece la Carta Magna incluso a manera de derecho fundamental, derecho humano, antes llamadas garantías individuales, eh, se establece esta prerrogativa entre el hombre y la mujer. El hombre y la mujer deben de ser iguales frente a la ley. Evidentemente hay excepciones marcadas por estas situaciones que les comento, en el caso de las mujeres, y esa excepción en el cual las mujeres tienen prerrogativas especiales se debe justo a su calidad maternal. Hay excepciones como la etapa de embarazo. En el embarazo, las mujeres naturalmente no pueden realizar, y esto es un derecho, esto por ley, no pueden realizar actividades que impliquen un riesgo, un esfuerzo, un peligro contra la gestación del producto. Esto está prohibido. Si van a trabajar en alguna situación de oficina, pues claro, a lo mejor no hay mayor esfuerzo físico, pero está prohibido que las mujeres suban, carguen, bajen, estén subiendo escaleras, bajando escaleras, porque eso pondría en peligro la vida del futuro niño. La maternidad naturalmente es protegida también por la ley secundaria, por la ley federal del trabajo, ley secundaria del artículo 123 constitucional, naturalmente, pero es protegida en la ley federal del trabajo a la luz de los artículos 166, 170 y 172 en esta ley federal del trabajo que mencionamos. ¿Ok? Reglas especiales en el caso de las mujeres que están embarazadas. Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer, porque también las mujeres por su condición, no nada más es que se puede poner en peligro al niño o al producto, también las mujeres, la vida de las mujeres puede correr peligro si se embarazan y trabajan o desempeñan ciertas actividades que no pueden desarrollar en periodo de gestación o lactancia. En este caso, o existe algún tipo de peligro inminente, pues no se deberán desempeñar en primera instancia este tipo de actividades. Además, igualito como, aquí, como en México siempre se respeta, la ley establece que el salario de la mujer debe de ser íntegro. Si por alguna razón no puede asistirse, por alguna razón no puede ejecutar alguna labor en estado de gestación, el patrón está obligado a no menoscabar de ninguna manera el salario, las prestaciones o las prerrogativas de la mujer. El salario no puede variar y eso es muy delicado. Si la mujer por alguna razón, por esta razón concreta, como es el embarazo, no puede trabajar, no puede desempeñar alguna actividad en particular, el patrón tiene prohibidísimo menoscabar cualquiera de estas prerrogativas. Entonces, en estado de gestación, las mujeres además deben de elaborar lugares que sean adecuados, que sean limpios, que sean higiénicos. No pueden estar trabajando en lugares insalubres, no pueden estar desarrollando actitudes o trabajos peligrosos, tampoco pueden realizar trabajos nocturnos, como es el caso del turno nocturno. Tampoco se pueden dedicar a la actividad industrial, fabril, en las fábricas. Tampoco pueden trabajar en establecimientos comerciales
en Profesor, establecimientos de... Sí, adelante. una duda. En Ujú. caso de que la mujer, bueno, quede embarazada, pero tenía un trabajo nocturno, pero no pueden despedirla, ¿tendrán que pasarla al turno matutino? Sí, el patrón la puede reubicar, le puede dar, en ese momento le puede dar eh, alguna otra plaza, alguna otra actividad, automáticamente tiene que dejar de desempeñar esos trabajos y pues si por su estado de salud, que es lo que vamos a ver ahorita en unos momentos, si por su estado de salud ya no puede realizar esas actividades, pues a lo mejor se tiene que retirar y tiene que retirarse con goce de salario. Ahorita vamos a ver algunas reglas especiales en torno a estos salarios de las mujeres, pero por supuesto que tendrán que dedicarse a hacer, a lo mejor como tú dices, cambiarla de turno o dedicarse a hacer otro tipo de labores, en tanto pues desaparece el riesgo inminente o da a luz con todo y su incapacidad. Así tendría que ser. ¿Sí está bien, Andrea? ¿Quedó claro? Ujú. Profesor. Ok. Entonces las mujeres tampoco pueden trabajar, las mujeres en estado de embarazo, en sectores industriales, en establecimientos comerciales, en establecimientos de servicio, ¿ok? No, ojo, en esos supuestos, no después de las 10 de la noche. Si es necesario, también eso es lo que estoy comentando, si es necesario reubicar a la mujer en un puesto de trabajo, pues ni hablar, habrá que reubicarla. Pero el tope para que se desarrolle laboralmente, siempre y cuando, repito, siempre y cuando no se ponga en peligro la integridad, ni la vida, ni la salud, ni del niño, ni del futuro niño, ni de la mamá, bueno, se reubica. Si se pone en peligro, pues por supuesto que tiene que ser suplantada, ¿no? Pero si no es así, si es alguna actividad, por ejemplo, intelectual, en un trabajo nocturno, en un establecimiento comercial, el límite son las 10 de la noche, ¿ok? Si no, pues obviamente habrá que dar aviso a las autoridades competentes. Eh, pues si por alguna razón las mujeres trabajaran después de las 10 de la noche, independientemente de que no es permitido, se tendrían que pagar horas extraordinarias. Después de las 10 de la noche, cuando las mujeres desarrollen algún tipo de labor o de práctica intelectual, tendrán que ser pagadas como horas extraordinarias estas prerrogativas si fuese el caso. Pero lo ortodoxo, repito, conforme a las disposiciones vigentes, hasta las 10 de la noche. Si no, horas extraordinarias, ¿ok? ¿Tienen alguna duda referente a esto? Ok. Bueno, otra regla más es que durante el embarazo las mujeres no pueden hacer trabajos donde se realicen esfuerzos considerables, que es lo que comentábamos, y representen un riesgo o un peligro para la salud tanto de ellas como de los menores o de los productos, como pueden ser ahorita actividades consistentes en levantar, tirar, empujar cosas pesadas, actividades trepidatorias. ¿Qué es una actividad trepidatoria? ¿Alguien sabe? Un sismo trepidatorio. Imagínense a una mujer deportista. Trepidatorio es un movimiento que asciende y desciende, asciende y desciende. Si tiene que estar subiendo escaleras, bajando escaleras, cargando, depositando, para arriba, para abajo, para arriba es un movimiento consistente en arriba, abajo. Entonces, cualquier tipo de actividad que implique subir, bajar, eh, automáticamente está prohibido por la Podría naturaleza de su embarazo. que baje y suba. Exacto, es correcto, es correcto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. Eh, También actividades donde tengan que estar de pie muchísimo tiempo prolongado o tengan que, o alteren, eso también es importante. Ojo también con esto, mujeres, cuando realicen alguna actividad que pueda alterar su estado psíquico o nervioso. No basta con no hacer actividades pesadas, no basta con no estar de pie todo el día, no basta con tener los cuidados, no basta con ser a lo mejor suplantados de la fuente de trabajo.
El patrón, y también así lo dice la propia ley, no puede someterlas a actividades que representen alguna alteración psíquica o nerviosa. Es decir, no pueden trabajar bajo una presión excesiva. Esto es delicado porque también puede llegar a afectar en el desarrollo propiamente del producto. Hasta aquí Por ejemplo, la mujer estaba a cargo de los contratos de la empresa y siempre tenía que checar a trabajadores que faltaran y eso implica una presión constante, pues tendría que dejar de desempeñar esa actividad aunque sea intelectual. y esto depende mucho, Andrea, depende mucho de la fuente de trabajo, depende mucho de las actividades y depende mucho de la persona. De verdad digo, tanto en hombres como mujeres, ¿eh? Hay personas que manejan el estrés y la tolerancia y la frustración de manera maravillosa. Tienen no sé, un monte de papeles y tranquilos, desempeñen con toda la paciencia, con toda la diligencia del mundo, desarrollen sus contratos, todo esto. Y hay personas que de pronto pueden tener tres, cuatro pendientes y ya se están comiendo las uñas y entonces ya les da gastritis, ya les da gastroenteritis, ya se les comienza a caer el cabello, depende mucho de la personalidad. Lo que no puede ser el patrón es, bueno, si veo que la persona se presiona y por esas características está cometiendo alguna afectación al organismo o al propio producto, pues habrá que cesar. Voy a ver, tranquila, a lo mejor te pongo una persona para que te ayude, te pongo un auxiliar en un momento dado, esto puede desarrollarse, pero depende mucho de la sensibilidad del patrón, depende mucho de las labores empleadas, de la personalidad inminente del hombre o de la mujer, ¿no? Claro que lo que no se permite a todas luces es que el patrón, si además es una situación estresante de por sí, que el patrón esté constantemente presionando, ¿no? Oye, ya me tienes el contrato, es que espérame porque ya me están esperando y manda el correo, ¿qué estás haciendo? Ya te tardaste. Eso es lo que está prohibido propiamente por las autoridades, que puede representar alguna alteración psíquica o nerviosa, por la ley, por las autoridades y por la ley. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bueno, días de descanso, que también es importante. Las mujeres en estado de embarazo tienen derecho a descansar, descansar. Tienen derecho a descansar 6 semanas antes y 6 semanas después. Ojo, este es el famoso, o son los famosos periodos prenatales y postnatales. Tienen derecho a descansar 6 semanas antes del embarazo y 6 semanas después del embarazo. No es que sea una regla religiosa, ahorita les voy a comentar. Se supone que antes del parto, pues evidentemente las mujeres tienen que prepararse en muchos aspectos, tal vez personales, tal vez, no sé, médicos, etcétera, pues perfectamente se entiende. Entonces, la ley entiende que esos 6 meses antes se dan para esto, a lo mejor esta preparación eh, médica sobre todo, y después del embarazo se tiene que dar un periodo de 6 meses por lo menos para que se recupere la mejor. Lo que dice la ley son, perdón, 6 semanas, perdón, son 6 semanas lo que tiene que gozar la mujer para su recuperación. Y ojo, estas 6 semanas antes y después son con goce íntegro de salario. No podemos descontar del salario de las mujeres este periodo. Eso es una falta grave. Se paga íntegro el salario de la mujer que se va de descanso embarazada en un periodo pre y postnatal. Eso es una regla inminente. Estos plazos, como les comentaba, pueden ser prorrogados si el parto se somete a una situación de riesgo. No todos los partos son iguales, evidentemente. No sabemos si va a ser un parto natural, no sabemos si va a ser cesárea, ¿ok? En caso de que se le tenga que dar un periodo adicional a la mujer, más allá de estas 6 semanas, sí, 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 claro, se le va a pagar a la mujer, desde luego, pero ojo, estos plazos pueden prorrogarse si el parto es riesgoso y después de estas 6 semanas, el salario que se le va a pagar a la mujer, si ya pasaron tus 6 semanas de periodo postnatal, sí se te va a pagar el salario, pero el salario se te va a pagar a la mitad.
al 50%. Al 50%. Si ya pasaron las 6 semanas y todavía necesitan incapacidad, se va a pagar al 50% de ese salario. Y el pago de este 50% del salario no podrá exceder de un periodo de 60 días o 2 meses. Vamos a suponer que el parto fue muy complicado. Sí, por supuesto, tienes tu periodo postnatal cubierto, tus 6 semanas íntegras de pago de salario. Si tiene que prolongarse ese periodo, te lo voy a pagar a la mitad, pero máximo 60 días. ¿Sí me doy a entender o no? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, otro derecho más que tiene la mujer en este sentido es el tema de la lactancia. Ya cuando nació el bebito, las mujeres tienen derecho en su jornada de trabajo habitual a dos reposos, dos, dos periodos de reposo en un lugar adecuado. Por eso es que, digo, no todos los lugares desafortunadamente lo tienen, pero en algunas oficinas de gobierno hay unas salas especiales de lactancia. Para la lactancia se tiene derecho a dos reposos y en lugar donde debe de desarrollarse esta lactancia, debe de ser idóneo naturalmente, debe de cumplir las condiciones necesarias para que las mujeres, las madres, puedan pues dar leche a los niños y cada receso será de 30 minutos. 30 minutos. Si estamos en la etapa de lactancia, durante mi jornada tengo derecho a dos reposos en un lugar específico para ello y cada reposo será de 30 minutos, cada uno de ellos para poder dar esta lactancia. ¿Tienen alguna duda? Bueno, además, las mujeres embarazadas, una vez que dan a luz, En caso sí, del reposo, para dar lactancia, eh, en este caso, pues tendría que estar cerca del bebé o llevárselo a su lugar de trabajo, es lo que no me... si es necesario, depende de la naturaleza, pues es que hay madres que sí lo requieren. Si yo no me puedo separar, a lo mejor por mi condición, pues a lo mejor no hay nadie que me apoye, etcétera, y tengo que estar con el niño, o a lo mejor hay lugares donde tengan guarderías, pues tendrá que gozar de este periodo de lactancia. Ahorita voy también a otra situación, que también las mujeres tienen derecho a un tema de la guardería, ahorita vamos a hablar de eso, pero las mujeres que por su condición tengan que estar con el bebito, tengan, a lo mejor por su edad, ¿no? Tengan que darle leche, pues obviamente es un derecho de la mujer, evidentemente. ¿Sí me explico o no? No es la regla general, pero si tenemos que hacerlo, es un derecho que tiene la mujer. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Ok. Ahora, las mujeres que se embaracen y den a luz tienen derecho perfectamente para regresar a su puesto, al mismo puesto, con las mismas condiciones idénticas, idóneas. Lo mismo si es que no pasa más de un año del parto. Digo, ya sería una situación bastante desafortunada. Después de un año las condiciones del parto sigan, bueno, el parto siga, vaya, eh, ocasionando algún tipo de perjuicio médico en contra de las mujeres, ya sería muy mala suerte. Habría que ver que, ahorita vamos a hablar de eso, habría que ver qué condiciones y en dónde se le podría reubicar a la trabajadora, porque por supuesto que tiene derecho. Pero bueno, si en un año no acudes a tu fuente de trabajo, pues también el patrón, bueno, pues en lo que regresa yo tengo que suplir ese lugar. Mi secretaria se embarazó y ya tuvo un periodo complicado, no ha regresado, pues yo necesito una secretaria, contrato a otra persona. Y cuando se reponga en cuanto a salud mi anterior secretario, bueno, vamos a analizarlo y vamos a lo mejor a reubicarlo, ¿ok? Pero bueno, si no ha pasado más de un año, tiene derecho para regresar a su plaza o a su puesto en los mismos términos y en las mismas condiciones. ¿Alguna duda de esto? Bueno, otro de los derechos de las mujeres, una prerrogativa indispensable, es que si se van por razones de parto, el patrón tiene la obligación de respetar y de computar de manera íntegra
su antigüedad. El patrón entonces tiene que respetar la antigüedad de la mujer que se fue en un periodo pre y postnatal. Obviamente se tienen que contar en la antigüedad, como les he comentado, estos periodos prenatales y postnatales. Tiene que ser así. Esto tendría que entrar, se tendría que considerar dentro de la antigüedad. Tiene obligación. No podemos descontar estos plazos o estos periodos de la antigüedad de las madres que trabajan. Las madres, además, que es lo que comentábamos, Andrea, eso iba, tienen derecho a servicios de guardería infantil que podrán ser proporcionados en su defecto por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Que fue el caso del IMSS. Digo, no me meto ahorita a cuestiones de lista porque estamos hablando de relaciones obrero-patronales entre particulares, pero por supuesto que en el caso de las trabajadoras al servicio del Estado, pues tendrían derecho por parte del ISSSTE a un servicio de guardería. Pero en el caso de los trabajadores, entre particulares relaciones obrero-patronales, las madres tienen derecho a servicios de guardería infantil por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es justo lo que les comentaba. También eh, pues hay hombres que se encuentran también en este estado y es lo que se está proponiendo, que esta prerrogativa en particular también pueda ser extensiva con los hombres. ¿Ok? ¿Alguna duda en esto que estamos comentando en cuanto a estos términos? No, profesor. Ok. Vamos a hablar ahora del trabajo de los menores. Esto que estamos comentando entonces, con esto concluyen las prerrogativas especiales de las mujeres. Ahora vamos a hablar del trabajo de los menores. Y evidentemente lo analizamos en principio desde el punto de vista constitucional. La propia Carta Magna, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, apartado A, fracción tercera, permite que los menores que sean mayores de 14 años, al menos deben de tener esta edad, puedan trabajar. ¿Ok? Los menores de 14 años, como les he comentado, no pueden trabajar. 14 años cumplidos podemos trabajar, pero hay ciertas reglas especiales, como les he comentado. Si el menor tiene 14, o bueno, más bien, si el menor está en un rango de edad entre los 14 y los 16 años, es decir, es menor de 16. Si está en la edad de trabajar, pero tiene menos de 16 años, entonces la jornada será de 6 horas, no de 8. La jornada será de 6 horas. ¿Sí está claro esto que estoy comentando? Si el menor ya tiene edad para trabajar, es decir, tiene más de 14 o 14, pero tiene menos de 16, la jornada de estos menores tiene que ser de 6 horas. ¿Sí está claro esto que estoy comentando? Sí, Ok, pero sí. Perdóname, Andrea, no te escuché muy bien. Remótame bien. sí, que sí la comprendo, pero entonces a partir de los 16 la jornada de trabajo aumenta. Sí, ahorita lo vamos a ver. Ahorita hablamos primero de esta regla general. Puede aumentar, por supuesto, incluso a los 18 años cumplidos, ya que los niños son mayores de edad técnicamente, hay también ciertas reglas especiales. Justamente eso es lo que vamos a ver. En el caso de que Profesor, sean una 14, duda. sí, adelante. ¿Para trabajar como menor necesitaríamos el permiso de los padres Desde o no? luego, sí, por supuesto. Así es. ¿Ok? Permiso de los progenitores o de los tutores en un momento dado. Ok. Eh, 14, ahorita vamos a hablar de eso, de hecho. Entonces, si el menor tiene 14 cumplidos o tiene entre un rango entre 14 y 16, pero tiene máximo 16 años, esta jornada será de 6 horas. En el caso de los trabajos nocturnos, la jornada nocturna para estos menores, a partir de los 14, tendrá que ser de 7 horas. Obviamente está prohibido que los menores
realicen actividades o trabajos insalubres, peligrosos, insanos. Esto está prohibido para los menores. Está prohibido que el trabajo nocturno, industrial, en una fábrica, manejando solventes, sea para los menores de 16 años después de las 10 de la noche. En pocas palabras, si hay un menor que tiene 14, que está en este mismo rango de edad, que está entre 14 y 16 años, sí puede trabajar, pero no puede trabajar en este tipo de industrias después de las 10 de la noche. ¿Sí está claro esto o no? Ok. Sí. Ok. Bueno, y lo dice la propia Ley Federal del Trabajo, además. En el artículo 173, la Ley Federal del Trabajo establece que el trabajo de los menores de 14 años, entre el rango de 14 a 16, que es lo que les estoy comentando, sea sujeto en todo momento a la inspección de las autoridades laborales. En todo momento, estos trabajos que desempeñen los menores entre 14 y 16 años se va a supeditar o se va a sujetar a la inspección de las autoridades en materia de trabajo. ¿Ok? Antes de que trabajen los menores en cualquier trabajo, se requiere que los patrones les soliciten un certificado médico. Certificado médico. Y obviamente los menores tendrían que estarse haciendo exámenes constantes médicos, todos aquellos exámenes o pruebas médicas que ordenen la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social para en todo momento tener conocimiento de las limitaciones, de las capacidades y del estado de salud de los menores. Recuerden que los menores son temas bastante delicados. No podríamos en un momento dado estar poniendo en riesgo a estos pequeños. Eh, entonces, ningún patrón, por regla general, podría emplear o podría darle empleo o podría darle trabajo a los menores en caso de que no lleven estos certificados o no se desarrollen o no se practiquen estos exámenes médicos a los menores. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Bueno, ahora sí, vamos a platicar, justo como comentaba las dos Andreas, en estas prohibiciones por edades. A ver, vamos a hablar de algunas prohibiciones en cuanto a los trabajos de los menores, que además están establecidas en la propia Ley Federal del Trabajo, en el artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a hablar de las prohibiciones de los menores de 16 años. 16 años. Los menores que tengan 16 años no pueden trabajar, ojo, no pueden, está prohibido. No pueden trabajar en expendios donde se vendan bebidas embriagantes, de consumo inmediato. Ver, descífremelo ustedes. ¿Qué significa lo que les acabo de decir? ¿Qué es eso de expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato? ¿Qué es eso? Por ejemplo, los bares. Es Los correcto. bares. Es correcto. Los menores de 16, que tengan 16, no pueden trabajar en bares ni en restaurantes, ni pueden estar atendiendo eh, en lugares donde se consuma de manera inmediata el alcohol. Es correcto. Eh, los trabajos donde se vaya a emplear algún menor de 16 años, en todo momento deben de respetar y resguardar cabalmente la moralidad y las buenas costumbres. Si voy a emplear un menor, tiene que ser en un lugar donde no esté expuesto a situaciones donde puedan influir en el inadecuado desempeño psicoemocional o consuetudinario del menor. No puedo llevarlo a trabajar a un lugar donde las personas, o en una zona donde a lo mejor hay
lugares donde se están drogando las personas afuera de la calle, o donde hablan mal, donde utilizan un lenguaje inapropiado, eh, o por ejemplo, las famosas estas sex shops y todo ese tipo de situaciones. No puede trabajar un menor de 16 años en un lugar de esa naturaleza, por su condición, por su edad y porque impediría o tal vez afectaría su desarrollo. ¿Okay? Los menores que tengan 16 años tampoco pueden desarrollar trabajos ambulantes, vendedores ambulantes, por ejemplo, salvo que lo autorice de manera expresa, ni siquiera los progenitores, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Si lo autoriza la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, estos menores pues sí podrán desempeñar estas labores. Los menores entonces que tengan 16 años tampoco pueden trabajar o realizar trabajos subterráneos o marinos. No puedo realizar trabajos subterráneos o marinos. ¿Okay? Si voy a trabajar en una mina, ustedes han visto, hay bastantes documentales, no sé si los han visto, los peores trabajos del mundo, hay gente que de verdad, muy mal, alguien lo tiene que hacer, les ponen un traje especial y se sumergen en aguas negras para limpiar y son unas cosas impresionantes, o a lo mejor actividades referente al mar, la pescadería, todo este tipo de situaciones. Evidentemente los menores que tengan 16 años no pueden dedicarse a este tipo de labores. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. Los menores que tengan 16 años tampoco pueden realizar labores peligrosas o insalubres. Eh, Subirse en un andamio para limpiar los vidrios de un edificio que tenga 50 pisos. Eso no lo puede hacer un menor. ¿Ok? Insalubres, sin que se concurra en la fuente de empleo todas las circunstancias necesarias para el debido desempeño, sin guantes, sin, por ejemplo, ahorita en pandemia, sin uso de gel, sin sana distancia, sin cubrebocas, en un laboratorio, en un hospital, en un lugar donde existe un riesgo de contagio inminente para el menor, por supuesto que no se pueden desarrollar estas labores. Por También los ejemplo, que menores que... Sí, perdón. en un laboratorio ni que tenga contacto con muestras, pues no podría hacerlo. Por Aunque supuesto que no. Exactamente, André. No podrían hacerlo, es correcto. Bueno, los menores de 16 años tampoco pueden desempeñar trabajos que impliquen realizar un esfuerzo superior a sus propias fuerzas. Si es un pobre muchachito de 8 años y lo pongo de cargador y está delgadito y todo esto, pues esto va a impedir el desarrollo físico a lo mejor del propio menor. Puede retardar el desarrollo físico. De hecho, está prohibido por ley que todos los menores desempeñen algún tipo de trabajo que retarde el crecimiento normal o su desarrollo físico. Yo no puedo contratar a un pobre muchacho de 14 años para que se un mudancero, porque entonces le puede afectar a la columna y puede afectar a su desarrollo físico. Está prohibidísimo. ¿Alguna duda hasta ahorita? Ok. En los establecimientos nocturnos, algún establecimiento nocturno donde vaya a trabajar a lo mejor algún menor, vamos a pensar en una cafetería. Los menores de 16 años, como les he comentado, no pueden trabajar después de las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche. ¿Ok? En cualquier tipo de establecimiento. Y pues debo mencionarles además que la propia jurisprudencia, las propias leyes secundarias establecen otro tipo de prohibiciones en torno a los menores de 16 años. No pueden trabajar, por ejemplo, en lugares donde, lo mismo, en lugares donde se ponga en riesgo su integridad personal. No pueden trabajar tampoco en lugares donde estén en contacto con personas que impidan su sano psicodesarrollo. No pueden trabajar en lugares, en reclusorios, no pueden trabajar con reos, y hay algunas reglas especiales que protejan a estos menores que tengan 16 años. ¿Tienen alguna duda de esto que les estoy comentando?
Bueno, ahora vamos a hablar, como les comentaba, vamos a hablar de los menores de, que ya no son menores, pero bueno, hay también una restricción ahí en el tema, las personas o los adolescentes que tengan 18 años cumplidos, todavía hasta los 18 años, la propia ley federal del trabajo protege en algunos casos pues si son adolescentes, tal vez sigan siendo niños, depende. Eh, incluso los adolescentes de 18 años podrían tener impedimento para realizar trabajos nocturnos industriales. Si tengo 18 años, todavía a los 18 no puedo trabajar en fábricas en el horario nocturno. Todavía se considera que es peligroso. Y pues lo que les comentaba, los menores de que tengan 14 años y no 16 tendrían que gozar una jornada de 6 horas. Los mayores de 16 años ya pueden hablar de una jornada de 8 horas, obviamente. Pero hablando de los menores que tengan entre 14 y 16 años, tienen que trabajar una jornada de 6 horas. Y además, esta jornada de 6 horas, ojo con esto, se les debe de dar a estos menores por lo menos una hora de receso, por lo menos una hora de reposo. Y además esta jornada de 6 horas tendrá que repartirse en 3 y 3. 3 horas, descanso de una hora y otra vez otras 3 horas. Así es como tendría que funcionar. Si son mayores de 16, ya podemos hablar de la jornada de 8 horas. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Bueno, los menores de 16 años, o sea, los que tienen 14 a 16, se supone que por regla general no pueden trabajar horas extras u horarios extraordinarios. Tampoco tendrían que trabajar los días domingos. No pueden trabajar los días domingos, ni tampoco pueden trabajar los días de descanso obligatorio. No pueden trabajar días de descanso obligatorio. Si el patrón, por alguna razón excepcional, hace o con, considera o consiente que estos menores trabajen los domingos, trabajen los días de descanso obligatorio o trabajen horas extras, entonces el patrón está obligado a pagar el salario íntegro del día más, más un adicional, el tiempo extra, se va a pagar el 200%, ¿eh? El tiempo adicional se tiene que pagar al 200%. Su salario más el 200% del trabajo, más bien, el salario diario se va a pagar íntegro y el tiempo extra que trabajen se va a pagar el 200%. Ahora sí ya me di a entender. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Sí. Ok. El periodo anual que se les va a dar a estos menores, porque sí tienen derecho a un periodo anual de vacaciones, es de 18 días. Estos menores van a gozar de un periodo vacacional de 18 días, de acuerdo a lo dispuesto por el 179 de la propia Ley Federal del Trabajo. 18 días, ¿ok? Bueno, y obviamente los patrones tienen algunas obligaciones especiales. Vamos a hablar de las obligaciones de los patrones. Lo primero, que es lo que ya comentábamos, los patrones tienen obligación de exigir certificados médicos para saber si los menores se encuentran en aptitudes para desempeñar el trabajo encomendado. Tiene que exigir estos certificados. Número 2, otra obligación por parte de los patrones. Los patrones tienen la obligación de llevar a cabo o tienen que llevar un registro de las inspecciones especiales que
que hagan las autoridades competentes, las autoridades en materia de trabajo. Recuerden que tratándose de menores de 14 a 16, de manera especial, de manera muy particular, las autoridades en materia de trabajo, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tienen que hacer constantes visitas de verificación para saber en qué condiciones se encuentran laborando estos trabajadores o estos menores trabajadores. Este registro que deben de llevar los patrones de manera religiosa, debe de llevar algunos datos como la fecha de nacimiento del menor, la fecha de nacimiento del menor, la clase de trabajo que va a desempeñar el menor, el horario en el que va a trabajar el menor, el salario que está percibiendo el menor y en general las condiciones de trabajo a las que está sometida el menor. Debe llevar una bitácora especial entonces este patrón de todos aquellos menores que estén trabajando en la fuente de empleo, cómo se desarrolla, cómo lo llevan. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. Una No, tercera obligación, gracias Martín, una tercera obligación importantísima. A ver, niños de 14 y 16, incluso hasta los 18, son niños, son adolescentes. Su obligación principal es estudiar. Sí, claro, pueden trabajar, pero su obligación preponderante es estudiar. Esa es la tercera obligación del patrón. Los patrones tienen que ser flexibles, tienen que distribuir el trabajo, el horario, para darle un margen de tiempo a los niños, todavía adolescentes, para que cumplan con sus obligaciones académicas, para que cumplan con sus programas escolares. Y esto es por ley, ¿eh? No es que tenga ganas el patrón. Tienen que darle un rango a los menores para que puedan cumplir con sus obligaciones académicas. Esto es inminente. Ustedes creo que ya no hay nadie que tenga 18 años o incluso 17, pero sí, incluso aquí en el instituto me ha tocado darle clase todavía a algunos muchachitos y muchachitas que son menores de edad, 17, 16 años, ya tan rápido entraron a la carrera, sí, 17 completos prácticamente. Todavía son menores de edad y ya están trabajando. Oiga, profesores, que cómo le hago con los trabajos y con el trabajo y la universidad, etcétera. Sí, por supuesto, que tienen que firmar contrato y tienen que documentar la relación de trabajo, claro que sí, así es. Pero además, ojo con esto del contrato, tiene que haber consentimiento por parte de los progenitores. Recuerden este tema en derecho civil y en derecho familiar. Los menores de 18 años tienen capacidad de goce, pero no tienen capacidad de ejercicio. Quiere decir que ellos pueden ser titulares de derechos y obligaciones, sí, pero no pueden ejercitar por sí mismos sus derechos y sus obligaciones. Sí firman, pero tiene que haber un consentimiento del padre o tutor, justamente porque ellos no tienen el disfrute de esta plena capacidad de ejercicio. ¿Sí me explico, Martín? Sí, no sé si respondí la duda. sí, sí, exactamente por eso, porque entonces al momento de firmar el contrato, supongamos que hay un contrato, ¿no? Porque la mayoría de los trabajadores que son de 14 o menores, pues me imagino que no tienen contrato, que ayudan en, no sé, en una fonda, lavar trastes o limpiar o cosas más, o una papelería, esas son cosas tal vez no más formales, pero en caso de alguna empresa que esté solicitando menores de edad, no sé, de 18, de 17 hacia abajo, ¿no? Es Entonces, correcto. el contrato lo firmaría los papás o tan solo con la carta que se le da permiso o los papás tienen conocimiento de que el niño va a trabajar en tal empresa. Lo ortodoxo es que tanto padres como los muchachos, los niños, sepan perfecta y cabalmente cuáles van a ser las condiciones de trabajo a las que se van a someter. También ya a esa edad se toma en consideración el consentimiento del menor, por supuesto que se tiene que tomar porque él mismo es el que va a desempeñar las actividades. Y se ha hecho de dos maneras. Lo ortodoxo es que el contrato sea firmado por papá o mamá o ambos y el menor. Pero hay algunos casos en los que el contrato es firmado por el menor, si es que hay contrato además, porque está muy mal manejado esto. Generalmente los patrones no quieren hacer contrato con menores porque tienen miedo a que los
justamente a que las autoridades competentes los sancionen por no cumplir alguna de estas obligaciones, etcétera. Pero esto es una gran tontería porque al no firmar el contrato estás incurriendo ya en una falta. Bueno, lo ortodoxo es esto, pero hay algunos casos en los que se hace el contrato individual, lo firma el menor, pero el patrón no deja que trabaje hasta que no exhiba por escrito el consentimiento de los padres. Y obviamente el consentimiento implica que los padres saben cuáles son las condiciones de trabajo a las que se va a someter al menor. Cualquiera de estas dos maneras puede ser correcta. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces es importante, se los comentaba justamente, recuerden a esta edad, pues ustedes son estudiantes que trabajan, no trabajan, digo, en algunos casos, ¿no? Porque ya hay algunas que son mamás, algunos que son papás, etcétera, ¿no? Pero, pues si estamos en esta etapa de la vida, somos trabajadores, no somos trabajadores que estudian, somos estudiantes que trabajan y tenemos que ser flexibles. Sí, a lo mejor los profesores podemos ser flexibles, tal, entendemos, pero en donde debe de caber la mayor prudencia, y lo digo con todas sus letras, es en la fuente de trabajo. En este momento no hay nada más importante que sus obligaciones académicas. Si tienen que trabajar, pues bueno, así es la vida y tenemos que hacerlo y adelante. Pero no olviden esta parte. Y también el patrón debe de ser flexible a esto. Obviamente, otra de las obligaciones por parte de los patrones que contratan menores es que de igual manera sometan a sus trabajadores menores a todos aquellos cursos de capacitación y adiestramiento necesarios. Por supuesto que tengo que capacitar al menor para que sepa cómo desempeñar sus funciones, para que sepa qué es lo que tiene que hacer en la fuente de trabajo, para que sepa realizar las actividades propias en la fuente de empleo. Además, si alguna autoridad competente en ejercicio de sus funciones, el DIF, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, algún juez, qué sé yo, alguna autoridad competente requiere un informe del menor respecto del trabajo del menor, el patrón evidentemente está obligado a transmitir o a dar esos informes respecto al menor, respecto al trabajo del menor, a las autoridades competentes que lo soliciten. Los patrones entonces deben de tener una atención adecuada con los menores y también con las mujeres, en el caso de los embarazos. Es lo que les comentaba, cualquier prerrogativa, y esto es delicado, porque mujeres y niños son grupos sensibles, muy sensibles, no nada más en derecho laboral, en derecho en general. Cualquier violación que se cometa a cualquiera de estas prerrogativas que les estoy comentando, podría implicar una franca violación a los derechos, no nada más laborales, a los derechos humanos o fundamentales en perjuicio de los menores y de las mujeres. ¿Está claro lo que les acabo de comentar, jóvenes? Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Bueno, pues con eso terminamos también el trabajo de los menores. Vamos a iniciar propiamente ya con algunos trabajos especiales. Son las 10, perdón, son las 11:10. Nos vamos a las 11:20, por favor.